Bien. Creo que ahí estoy grabando, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ya estamos grabando la clase. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, Bien. Les cuento un poco cuál es la idea para la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver el trabajo práctico número 5, que tiene que ver con el sector público y sus cuentas, ¿sí? La idea para la clase de hoy es que sea una clase más bien corta, porque ustedes ya tenían, ¿sí? Hace unos días, 2 videos. Que yo les había subido a la U24 los links para que se pudieran descargar estos 2 videos. Uno de ellos tenía los videos y las filminas que los acompañan, ¿no? Uno de ellos tenía los principales conceptos y definiciones más importantes, ¿sí? Y algunas fórmulas para resolver el trabajo práctico, ¿sí? Los conceptos más importantes sobre el sector público y sus cuentas. Y el otro de los videos tenía la resolución, como les digo siempre, la resolución detallada, ¿sí? Paso por paso, de los 4 primeros ejercicios del trabajo práctico, ¿sí? Eh, Así que bueno, la idea de la clase de hoy sería tener una clase un poco más corta que lo habitual, ¿sí? Que resolvamos el resto de los ejercicios del TP, ¿sí? Em, Estaría bueno, no sé si todos ya tuvieron, a ver el chat. Ah, perfecto. No sé si todos ya tuvieron oportunidad y tiempo de ver los videos, sí, pero estaría bueno que se vayan poniendo al día con eso cuanto antes, porque bueno, ahora, hoy lunes vamos a terminar este trabajo práctico, sí, vamos a terminar el TP5. Tenemos clase el lunes que viene, que vamos a ver el TP6, sí, que es sobre mercado de trabajo. Después tenemos un lunes más, ¿sí? Una clase, después de haber visto todos los TPs, tenemos una clase extra un lunes que la vamos a usar un poco como repaso de los temas que van para el segundo parcial, ¿sí? Como clase de dudas. Y después, el 16 de junio, ya es la fecha del segundo parcial, ¿sí? Así que bueno, eso, todavía están a tiempo de ponerse al día, pero estaría bueno que puedan ir adelantando, viendo los videos, los materiales, ¿sí? A ver si eh, Profe, así nos concentramos con las dudas. Sí, el segundo parcial entra entonces el TP5 y TP6. claro, en el segundo parcial, y bueno, y después lo mismo para el recuperatorio, los temas que van de la parte práctica son el TP4, 5 y 6, ¿sí? O sea, los que no entraron en el primer parcial, los últimos 3 TPs, el de monetario, que ya vimos, que terminamos la clase pasada, que tenían una autoevaluación, ¿sí? Acuérdense también de tratar de ir haciéndola, así vamos juntando dudas para la clase de repaso y de dudas que nos rinda, ¿sí? El TP5, que es el que vamos a ver hoy, y el TP6, que es el que vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Esos son los temas de la parte práctica para el segundo parcial, que es el 16 de junio. ¿Está bien? Excelente. Bueno, igual de vuelta, cualquier duda, por supuesto, me pueden ir mandando mails, podemos dedicarle también alguna parte de la clase a responder dudas de las clases de hoy y el lunes que viene, y si no, vamos a tener la clase preparcial también para ver todas las dudas. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces por el ejercicio número 5, ¿sí? Porque los primeros 4 ustedes ya tenían el video, ¿sí? Es un video solo donde están los 4 primeros ejercicios del TP, porque son bastante cortitos. Y bueno, el ejercicio 5 nos pide, dice, realice el ejercicio del punto anterior para la relación entre el gasto corriente y el PBI.
el punto anterior, que era el ejercicio 4, en realidad lo que nos pedía era comparar, ¿sí?, la evolución para un periodo largo, de por lo menos 20 años, creo que decía. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es comparar la evolución del gasto corriente y el producto bruto. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir, que vamos a retomar, ¿sí?, que igual es algo que está explicado en los videos, ¿sí?, y también en las filminas de conceptos, pero bueno, vamos a tratar de ir retomando las cosas más importantes también durante la clase de hoy. Así si tienen dudas también me van preguntando. Bueno, lo primero que quiero retomar es que los gastos del Estado, ¿sí? Y lo mismo pasa con los ingresos del Estado, se pueden clasificar según su carácter económico en corrientes y de capital, ¿sí? Entonces, según la clasificación por carácter económico, vamos a tener gastos corrientes y gastos de capital, ¿sí? Em, los gastos de capital es básicamente la inversión que realiza el Estado, ¿sí? Cuando el Estado compra, cuando el Estado se hace de un activo, ¿sí? Cuando se incrementa el activo del Estado, eso es un gasto de capital, ¿sí? Bueno, un ejemplo podría ser desde la construcción de una autopista, de una carretera, la mejora de una autopista, la construcción de un hospital, de una escuela, ¿sí? Todos esos serían ejemplos de gastos de capital. ¿Está bien? Por otro lado, los gastos corrientes sí tienen que ver con gastos vinculados a bienes y servicios, a gastos de consumo y operación, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes o subsidios, ¿sí? En ese caso, algunos ejemplos podrían ser desde los sueldos, ¿sí?, que paga el Estado a distintos profesionales, médicos, maestros, enfermeros, profesores, ¿sí? Y también las jubilaciones y pensiones, ¿sí?, que paga el Estado. Em, y también otro componente que es bien importante y que después vamos a ver por ahí con más detalle en algún otro ejercicio más adelante, que también está dentro de los gastos corrientes del Estado, ¿sí? Son los intereses de deuda que tiene que pagar el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio lo que nos pide en este caso es tomar para un periodo largo, ¿sí?, que dice de al menos 20 años o algo así, la relación Sí, entre, ¿sí? hay un chico en sala de espera, puede ser, está diciendo Ah, cosas. a ver, creí que la había, a ver, dame un segundito, gracias por avisarme. Sí, creí que había acá donde dice habilitar sala de espera, yo lo descliqué, a ver. Bueno. Ahí dice ha deshabilitado, no sé, espero que cualquier cosa, si no me avisan, ¿sí? Gracias. Ay, me perdí un poquito. Profe, ¿qué era ese cartel? ¿Qué cartel? Uno que decía que el anfitrión quería que te desmutes o que abras el micrófono o algo así. ¿Era Ah, para... ¿Me estabas ah, preguntando? no, ¿O te salió a todos? debo haber tocado sin querer ahora cuando deshabilité la sala de espera, ¿no? Ah, no, no pasa nada. Ah, no, porque ta, Ah, no, que quise, quería saber nomás. no, Me quise quedé con la duda si me deshabilitar. estaban hablando. Toqué para deshabilitar la sala de espera y capaz que toqué sin Sí, sí, querer sí. otra cosa. No, está bien, está No, bien. no, no, no. Bueno, entonces, retomando, ¿sí? Lo que les decía es que, bueno, que el ejercicio nos pide, en este caso, para un periodo largo de 20 años o más, que analicemos la relación entre gastos corrientes y el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y bueno, y estábamos explicando para los que recién se sumaron, básicamente lo que dijimos más importante es cuál es la diferencia entre gastos de capital y gastos corrientes, ¿sí?
que es un tipo de clasificación según el carácter económico del gasto del Estado, que también sirve para los ingresos. Básicamente, muy rápido, los gastos de capital son las inversiones, ¿sí? Y los gastos corrientes es todo el resto, ¿sí? Desde los sueldos y salarios que paga el Estado, la compra de bienes y servicios, también las prestaciones sociales, ¿sí? Cuando paga jubilaciones y pensiones. Y dijimos que un componente importante que después nos vamos a detener un poco mejor es los intereses de deuda, ¿sí? Que tiene que pagar el Estado, que eso también está dentro del gasto corriente, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a buscar los datos. Yo acá ya les puse, ¿sí? De dónde se tendrían que descargar los datos que vamos a usar, aunque igualmente yo ya los bajé para que podamos trabajar ahora más rápido y más directamente, ¿sí? Entonces, nada, una vez que tenemos los datos, la verdad que es muy sencillo, ¿sí? Lo que hacemos es el cociente, por ejemplo, para el año 97, entre el gasto corriente, ¿sí? Y el PBI corriente, y después en realidad lo multiplicamos por 100 para que nos quede expresado como un porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, ¿sí? Para el año 97, simplemente lo que hacemos es 38.616 dividido 317.374, multiplicamos por 100 y eso nos da un resultado de 12,2%, ¿sí? Y así repetimos para el resto de todos los años, ¿sí? Yo les puse, bueno, la cuenta de cómo se hacen los primeros y acá ya les puse los resultados, ¿sí? Para todo el resto del periodo. Esto un poco como les digo siempre, ¿sí? Estaría bueno que ustedes prueben a hacerlo, ¿sí? Y después puedan comparar lo que les dio con los resultados para verificar si lo están haciendo bien. Obviamente no es necesario que hagan todos los años, ¿sí? Si ven que entendieron y que hacen alguno y están por buen camino, ya con eso alcanza, ¿sí? Es solo como para que puedan practicar también. ¿Siempre nos van a dar las mismas unidades, profe? Digo, o sea, perdón, las mismas unidades de medida, ¿siempre va a ser gasto y PBI corriente, por ejemplo? No va a ser, por ejemplo, gasto corriente y PBI de otra medida, otra unidad de medida, por ejemplo. Que en pesos, me decís, en millones. En este caso los dos están expresados en millones de pesos, ¿sí? Por eso es que Claro, por podemos si el hacer, PBI, sí, en principio creo que sí, que va a claro. ser así. Lo que, bueno, por supuesto a veces quizás en lugar de darles directamente el gasto corriente y el PBI corriente, puede pasar que les demos el ratio, ¿sí? O sea que ya les demos directamente este resultado y el PBI, por ejemplo, y en ese caso ustedes tendrían que despejar cuánto es el gasto corriente, ¿sí? Pero sí, la idea, digo, todavía no armamos el parcial, pero creo que sí, que va a estar en general expresado todo en millones de pesos. Es como una O regla de en tres simples, miles si de... no, si te ¿Cómo? dan, si nos das el número, si nos das pone el resultado, sería como una regla de tres simples que Claro, por tendríamos que ejemplo, hacer para sacar el valor que si falta. yo les digo que el ratio entre el gasto corriente y el PBI es 21,4%, ¿sí? Y que el PBI, por otro lado, es, bueno, ahí en el 2016, ¿no? Es 8 millones, bueno, 228.160, en realidad la cuenta que tienen que hacer es despejar el gasto corriente, ¿sí? En ese caso sería 8.228.000 multiplicado por 0,214, ¿no? Ahí estamos. Y eso les da este resultado, ¿sí? Eso podría ser también, o sea, que no les dé nada. La idea es que ustedes sepan cómo es la relación, ¿sí? El ratio entre gasto corriente y PBI. Puede ser que les demos alguna combinación para que tengan que despejar otra, ¿sí? Eso.
Y bueno, y acá en realidad tenemos un gráfico, ¿sí? con la evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? Como decía, de un periodo bastante largo de cómo ha evolucionado este ratio entre el gasto corriente y el PBI, ¿sí? Esta que estamos viendo es una forma, ¿sí? de medir el peso del sector público, el peso del Estado en la economía, que es algo de lo que se habla muy habitualmente, ¿no? Cuánto es el peso del Estado en la economía. Se puede medir así, ¿sí? Esta es una forma, viendo cuánto representa del total del Producto Bruto Interno el gasto del sector público. ¿Sí? En este caso en particular estamos usando solo el gasto corriente, ¿sí? La otra forma de medir el peso del sector público en la economía, ¿sí? que es también otro de los indicadores que se utiliza, tiene que ver con el ejercicio 6, que vamos a hacer juntos ahora, a mirar juntos. Estos ejercicios los estamos mirando bastante rápido porque, bueno, son muy de mostrarles datos y mostrarles ratios, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio 6 lo que nos pide es analizar la presión tributaria, ¿sí? Para Argentina para los últimos 5 años y comparar también con la presión tributaria de otros países, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por definir qué es la presión tributaria, o la presión fiscal, o la presión impositiva, ¿sí? Son todos sinónimos, ¿está bien? Esto es para que lo tengan también en cuenta, ¿sí? Para que sepan, ¿sí? Cuando hablamos de presión o carga tributaria, o hablamos de presión o carga fiscal, o hablamos de presión o carga impositiva, son todos sinónimos, ¿sí? Y bueno, y en realidad indicador se calcula como los recursos tributarios, ¿sí? O sea, los ingresos que el Estado cobra por concepto de impuestos, y lo que hacemos es calcular el peso de esos impuestos en el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y bueno, multiplicamos por 100 como siempre para que nos quede expresado como un porcentaje, ¿sí? O sea que lo que estamos midiendo en realidad es el grado de recaudación impositiva en relación al total del producto generado por la economía, ¿sí? De vuelta, como preguntaban recién, ¿sí? Fíjense que quizás en los ejercicios les puede aparecer directamente el indicador de presión tributaria y PBI, por ejemplo, para que ustedes tengan que despejar cuántos son los recursos tributarios, ¿sí? O sea, no siempre les vamos a dar estos dos valores para que ustedes calculen la presión tributaria, sino que a veces les podemos dar directamente el coeficiente, ¿sí? El indicador de presión tributaria y el PBI o los recursos tributarios, y ustedes tienen que despejar, ¿sí? Pero es algo bastante sencillo, ¿sí? Acá, bueno, tenemos de dónde sacar los datos, ¿sí? Los datos de Argentina son los mismos, ¿sí? que usamos para el ejercicio 4, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen el ejercicio 4 resuelto en un video. Y bueno, y como siempre en general, como muchísimos de los datos que hemos estado utilizando para todos los trabajos prácticos, salen de la sección de datos económicos de la página del Ministerio de Economía, ¿sí? Y para datos internacionales, ¿sí? Lo que vamos a usar son datos que sean comparables entre países, ¿sí? De una página que es esta que se llama datosmacro.com, ¿sí? Que es una página que está buena, digo, si les interesa y tienen ganas de mirar un poco, tiene varios indicadores interesantes, ¿sí? Entonces, nada, esto simplemente a modo de comparación. Lo primero que hacemos es ver qué tan comparables son los datos nacionales, ¿sí? O sea,
los datos que tomamos del Ministerio de Economía, ¿sí? Los datos oficiales, que son los que habíamos usado para el ejercicio 4, qué tan comparables son en relación a los datos externos o a los datos internacionales que salen de esta página que les comentaba que se llama datosmacro.com, ¿sí? Y lo que vemos es que si bien los datos oficiales están sistemáticamente por abajo, ¿sí? Vean que las barritas azules siempre están por abajo de la línea roja, la evolución de las dos series coincide, ¿sí? Es igual. Entonces, nada, si bien puede ser que los datos externos estén sobreestimando la presión fiscal o la presión tributaria, igualmente la evolución coincide con la evolución de los datos nacionales, y por eso es que vamos a usar los datos externos para la comparación entre países, ¿sí? Porque la idea justamente al mirar distintos países es tratar de usar información que sea comparable. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Acá tenemos un mapa, ¿sí? Si bien vean que no hay datos para todos los países, lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, los países que tienen mayor presión fiscal, ¿sí? O presión impositiva o carga tributaria, ¿sí? Como les dije, son todos sinónimos, que son los que tienen el color rojo más oscuro, ¿sí? Son los países europeos, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos los países que están en verde más oscuro, ¿sí? Acá tenemos la escala, que son los que tienen la presión tributaria más baja de todos, que están acá, ¿sí? Son países africanos. ¿Está bien? Después, en realidad el gráfico nos muestra un poco lo mismo, ¿sí? Nada, la idea era, sí, Perdón, ¿presión tributaria es lo que pagas de impuestos? presión tributaria es el ratio entre los recursos tributarios, ¿sí? Los ingresos tributarios del Estado y el PBI. Sí, No, nada que era, ver, yo pensaba otra cosa. a ver, espera que te vuelvo. Es esto que les estaba, esto es Ahí está. la presión tributaria, que de vuelta, a veces se le dice presión tributaria, a veces se le dice carga tributaria, a veces se le dice presión fiscal, a veces se le dice carga fiscal, a veces Eso era, sí, ahí me presión suena más. impositiva y a veces carga impositiva. Es todo lo mismo, lo que toma son los ingresos o recursos por impuestos que recauda el Estado, se dividen sobre el PBI, bueno, se multiplican por 100 para que sea un indicador, ¿sí? Para que quede Está bien. como un porcentaje. Sí, me quedo, Y la me quedo. idea, lo que pedía el ejercicio era un poco que comparáramos a Argentina con distintos países, ¿sí? Por eso, bueno, el mapa, como para ver dónde están concentrados los países que tienen la carga tributaria más alta, ¿sí? Que como les decía son países europeos, sobre todo los nórdicos, y los que tienen la carga tributaria más baja, más bajita, sí, están en el continente africano. El gráfico en realidad es un poco lo mismo, ¿sí? Es solo como para ubicar a Argentina un poco en una especie de ranking, ¿sí? Más ordenado, ¿sí? Lo que vemos es que Argentina, con una presión fiscal de casi 29%, ¿sí? De menos de 29%, estaría como en un punto intermedio, ¿sí? En los extremos tenemos países como Francia y Dinamarca, ¿sí? Que tienen una presión fiscal de arriba del 47, 48%, ¿sí? Con respecto siempre a su PBI. Y en el otro extremo, sí, tenemos a la República del Congo que no alcanza al 10%, ¿sí? Este gráfico igual está armado, ¿sí? Con algunos países seleccionados, ¿sí? Obviamente, si a ustedes les interesa,
acá abajo tienen el link, ¿sí? De donde se obtienen los datos. Pueden fijarse con respecto a algún otro país, ¿sí? O pueden mirar todos, en realidad. Yo les puse algunos en el gráfico para que se pudiera leer mejor, ¿sí? Y en realidad el cuadro es un poco lo mismo que el que mostraba el gráfico, ¿sí? Que ya habíamos visto. Nada, de vuelta, si a ustedes les interesa, lo miran con más detalle, y si tienen cualquier duda, me escriben, o le podemos dedicar un rato de la clase que viene a charlarlo, ¿sí? Em, Obviamente, nosotros no es que en el parcial les vamos a preguntar, no sé, cuánto es la presión tributaria de Dinamarca, ni tampoco les vamos a preguntar qué países tienen más o menos presión tributaria, ¿sí? Es solo como para que tengan una idea, ¿sí? Para que vean más o menos en qué puesto se ubica Argentina de acuerdo a su presión tributaria, porque es algo de lo que se habla muy habitualmente, ¿sí? De que Argentina tiene una presión tributaria muy excesivamente alta. Y bueno, acá por lo menos con estos datos vemos que en realidad está en un puesto bastante intermedio, ¿sí? Como, Profe, tengo una como siempre, consulta. depende con quién lo comparemos. Si en lugar de seleccionar todos estos países, nos concentráramos solo quizás en los latinoamericanos, bueno, en ese caso está un poco más arriba, ¿sí? Sí, te escucho, perdón. Sí, esto lo está sacando, este cálculo se sacaría, digamos, contando todos y todos los impuestos que recauda, ¿no? O Mm, sea, sin seleccionar, por ejemplo, no sé si es a empresas, si es a las personas con lo que compramos día a día, sí, sería con todo. sí, 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 sí. Creo, no sé, capaz que decime, pero creo que por ahí te referís a, porque faltaba una parte del ejercicio que dice qué puede ocultarse, ¿sí? Dentro de esa comparación, de esta comparación entre países, ¿sí? Em, o sea, la idea es que más allá de las diferencias reales, ¿sí? En el ratio de recursos tributarios con respecto al PBI, o sea, más allá de las diferencias reales en la presión tributaria de los países, también puede haber diferencias, por ejemplo, en la forma en que cada país financia sus sistemas de seguridad social o sus sistemas de salud, ¿sí? Podría No, ser, no, por claro, ejemplo, sí, porque recién yo me estaba fijando, por ejemplo, para comparar, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿en qué es lo que cobran tanta presión tributaria? Por ejemplo, no sé, justo habías mencionado lo de los países nórdicos, sí. y por ejemplo, yo recién me fijé que, bueno, en Noruega y en Finlandia, creo que era que lo decía arriba de todo, que también recién lo busqué, Mm. eh, tiene muy poca producción nacional, a comparación de nosotros, por ejemplo, por el producto de que les cobran muchísimos impuestos, pero a la gente no, digamos, o sea, lo que vos vas a comprar comida o algún producto, creo que tienen un 30 o un 40% de impuestos, mientras que nosotros estamos pagando entre un 55 y un 60, por ejemplo, en comida, ¿no? Qué sé Claro, yo. También es eso, viste, cómo va cambiando. Por eso a mí me quedó como la duda, digo, o sea, ¿cómo puede ser que estos países tengan más presión tributaria si nosotros pagamos, digamos, muchos más impuestos por los productos? claro. Bueno, ahora no me acuerdo si es el ejercicio que viene o en un par de ejercicios vamos a hablar un poco de la diferencia también entre impuestos directos e indirectos, ¿sí? Los que se cobran directamente a las personas o a las empresas, y los que se cobran al consumo, que por ahí es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? De Claro, que sí. em, pero bueno, sí, o sea, la idea en realidad del ejercicio era simplemente eso, ¿no? Que vieran un poco eh, con datos, trabajando con datos comparables entre países, en qué puesto más o menos se ubica Argentina según su presión tributaria, ¿sí? Y que sepamos esto, ¿no? De que eso, más allá de diferencias reales, también en realidad hay diferencias
por eso, por la forma en que cada país financia sus sistemas, por ejemplo, de seguridad social o de salud, ¿sí? Podría ser que en un país la presión fiscal sea más baja porque su sistema de salud es predominantemente privado, y al revés, podría ser que en otro país tenga una presión fiscal muy alta, pero porque su sistema de salud es predominantemente público, ¿sí? Em, o sea, lo que quiero Claro, decir sí, con sí. esto es que hay que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? Y que no necesariamente tener una mayor o menor presión fiscal es algo bueno o malo per se, ¿sí? Que hay que tener en cuenta otro montón de factores, sobre todo para que se usan esos recursos, ¿sí? No, no, ni hablar, por supuesto, sí hay que ver cómo se cobran y pasa que los cobran, qué sé yo. Por ejemplo, acá nos cobran muchísimo con la comida, mientras hay 6 de cada 10 chicos ya son pobres, ¿viste? Entonces ya es como decir, bueno, a ver, esta gente no tiene para comer. Sí, Y bueno, así pasa los con... impuestos indirectos, ahora después lo vemos, sí, pero y sobre todo, por ejemplo, el IVA, ¿no? Que es el ejemplo más clásico, es un impuesto regresivo, ¿sí? Sí, Ahora lo vemos, pero sí, tenés razón. Em, bueno, en el ejercicio 7, ¿sí? Seguimos un poco en esto de los impuestos, y creo que el que sigue también, y es el de el que les comentaba de que distingue entre impuestos directos e indirectos, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio 7 nos pide calcular el peso de cada impuesto en la recaudación y que analicemos los cambios en los últimos 10 años, ¿sí? Em, Acá tenemos, como siempre, de dónde sacamos los datos, ¿sí? Nada, de vueltas es de la parte de datos económicos de la página del Ministerio de Economía, ¿sí? Como siempre se descargan un archivo de Excel que tiene muchísima información. Acá tienen específicamente en qué hoja tienen que ir a buscar estos datos, ¿sí? Igual yo ya los tengo acá en la presentación para que podamos avanzar. Y nos vamos a concentrar, ¿sí? En analizar, en este caso, 4 impuestos, ¿sí? Que son bueno, los más relevantes, ¿sí? Juntos explican más arriba del 70% de la recaudación total, y son, bueno, el impuesto a las ganancias, el IVA o el impuesto al valor agregado, los derechos de exportación, que también muchas veces se les llama retenciones a las exportaciones, ¿sí? Y los aportes al sistema de seguridad social, ¿sí? Bueno, obviamente, como siempre, ustedes si quieren y si les interesa pueden completar el ejercicio para los demás impuestos, ¿sí? Pero con que analicemos estos 4, en principio, es suficiente, ¿sí? Acá ya les puse los datos, ¿sí? En realidad lo que hice para armar el cuadro fue tomar para cada año la recaudación de ese impuesto en particular y dividirla por la recaudación total de ese año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 1999, ¿sí? Este 19,4% quiere decir que la recaudación que corresponde al impuesto de ganancias, ¿sí? Del año 99, dividido la recaudación total, la recaudación impositiva total de ese año, representa un 19,4%, ¿sí? Así para todo el resto del cuadro, ¿sí? Así está armado el cuadro. Y bueno, y con respecto a los cambios más importantes que se observan, ¿sí? Acá en color rojo yo les marqué algunos, ¿sí? Pero vamos a ir, a ir viendo, ¿sí? Porque acá en esta otra filmina ya tenemos una pequeña síntesis, ¿sí? Como un pequeño repaso de estos principales cambios más importantes, ¿sí?
Bueno, primero en el año 2002, ¿sí? Hubo, con respecto al IVA, al impuesto al valor agregado, hubo una baja temporal que fue de la alícuota del IVA, ¿sí? por 2 meses, que lo que buscaba en realidad era, en un contexto de crisis económica, ¿sí? Año 2002, intentar alentar, ¿sí? el consumo. ¿Está bien? Después, en lo que tiene que ver con los derechos de exportación, ¿sí? Que como les decía, se les llama comúnmente retenciones, ¿sí? Retenciones a las exportaciones, aparecieron, ¿sí? Surgieron en el año 2002. Luego, durante algún tiempo, fueron perdiendo participación en el total de la recaudación porque hubo una baja en el precio de los principales commodities, ¿sí? Que son los principales productos que exporta nuestro país. Entonces, por eso el peso de las retenciones en el total de la recaudación fue disminuyendo. Luego en el año 2016, ¿sí? El gobierno eliminó y redujo, ¿sí? Varias de las retenciones, pero en el 2018 las volvió a aumentar, ¿sí? Y por último, con respecto a la seguridad social, ¿sí? Cuando se eliminaron las AFJP, ¿sí? Que son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en el año 2008, lo que pasó es que la gente que estaba aportando hacia hacia ese nuevo sistema de aporte individual que administraban las AFJP, cuando se eliminan, vuelve a aportar a la caja del Estado y eso hace que aumente el peso de los aportes y contribuciones a la seguridad social en el total de la recaudación impositiva, ¿sí? Me quiero detener muchísimo acá para no marearlos mucho tampoco. Pero bueno, nada, como un comentario, no sé si todos están muy al tanto de lo que fueron las AFJP, ¿sí? Básicamente hay dos mecanismos, ¿sí? Dos grandes mecanismos de financiamiento de las jubilaciones, ¿sí? Uno es el sistema solidario de reparto, en el que todas las personas que estamos trabajando en este momento, todas las personas que estamos activas en este momento y estamos pagando nuestros aportes a la seguridad social, contribuimos a una caja, ¿sí? A una especie de fondo, y con ese fondo se pagan las jubilaciones y pensiones, ¿sí? De los jubilados actuales, ¿sí? O sea que los trabajadores activos de hoy, ¿no? Nosotros le estamos pagando, con nuestros aportes, se están pagando las jubilaciones de los jubilados de hoy, ¿sí? Cuando nosotros nos jubilemos el día de mañana, los trabajadores activos futuros, con sus aportes, van a ser los que financian nuestras jubilaciones, ¿sí? Ese es el sistema solidario de reparto. El otro gran mecanismo o régimen que existe es el régimen de aporte individual, ¿sí? En ese caso, cada uno, ¿sí? Trabaja a lo largo de su vida, se le van descontando los aportes correspondientes y esos aportes van a una cuenta individual, ¿sí? Entonces, yo trabajo durante mi vida, voy haciendo mis aportes, eso está en una cuenta que está a mi nombre, el día de mañana cuando yo me jubile, voy a recibir ese dinero que yo estuve aportando, ¿sí? Lo que pasó en Argentina, ¿sí? Es que estaba vigente el sistema de reparto, ¿sí? El régimen de reparto, más o menos a mediados, creo que es a mediados, bueno, durante la década de los 90, se hizo un cambio de régimen, ¿sí? Se pasó del régimen de reparto tradicional al régimen de aportes individuales, ¿sí? Al de las AFJP. Pero después,
por lo que dice acá, en el 2008, aunque yo no recuerdo bien el año, eso se deshizo, ¿sí? O sea, se eliminaron las AFJP y se volvió al sistema de reparto, ¿sí? Y bueno, lo que pasó en ese momento es que los aportes de los trabajadores activos que mientras estuvo vigente el régimen de AFJP, no estaban yendo a las arcas del Estado, sino que estaban yendo a estas administradoras de fondos, al eliminarse volvieron, ¿sí?, a las arcas del Estado, ¿sí? Por eso es que en ese momento ganaron participación. ¿Está bien? O sea, ganaron participación los aportes y contribuciones a la seguridad social en el total de la recaudación impositiva del Estado. No sé si tienen alguna pregunta de esto, si los confundí más o si tampoco es No, que no, tengan que yo lo que saberse esto nunca, de memoria, digamos, pero bueno, me parecía como interesante ya que nos preguntaba esto, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios que se observan en las participaciones de cada uno de estos, en este caso estamos analizando estos 4 impuestos, que son los que concentran el grueso de la recaudación? Me parecía interesante comentarles un poquito esto de cómo, de cuáles son los mecanismos de financiamiento de los sistemas previsionales, ¿sí? Los 2 grandes mecanismos, y contarles un poco cómo fue la historia en Argentina. Había alguien que iba a hablar y lo corté. sí, yo te voy a consultar. Yo lo que Sí. nunca entendí fue por qué se estafaron a tantos jubilados, como por ejemplo mi abuelo, que pasó a cobrar casi un cuarto de la jubilación con sus aportes, y bueno, todavía está en juicio, hace como unos 6, 7 años más o menos, que empezó con el juicio, todo, viste, que después saltaron que se podía hacer un juicio. Eh, Él ya estaba jubilado, y cuando empezó todo esto de la expropiación a estas empresas que él había aportado toda la vida, y empezó todos los quilombos estos, y bueno, y le pagaron muchísimo menos de lo que tendría que cobrar por los aportes que había hecho, y por los aportes mismos que le estaba cobrando. Empezó a cobrar menos de un cuarto cuando empezó a cobrar por parte del Estado, y hasta el día de hoy creo que está cobrando, sí, creo que ahora había sacado la cuenta hace poquito porque el abogado le había preguntado, y era un cuarto de lo que tendría que estar cobrando ahora, que es la mínima. Eh, Quería preguntarte si vos sabías por qué por qué hicieron eso, por qué no alcanzaba la plata, o qué pasó ahí. Claro, bueno, en realidad, claro, la historia es como un poco larga, pero bueno, la idea, digamos, o sea, la idea de cambiar del régimen de reparto, sí, que es este régimen en el que yo les decía que los trabajadores de hoy aportamos como una especie de gran bolsa, y con esa gran bolsa se financian a los jubilados de hoy. La idea de pasar de ese régimen al régimen de aportes individual era que, si bien en el corto y mediano plazo eso iba a perjudicar las cuentas públicas, la idea era que en el largo plazo eso iba a beneficiar las cuentas públicas, ¿sí? Porque el Estado de alguna forma se desentendía del financiamiento de las jubilaciones. Cada uno aportaba una cuenta individual y luego con eso se jubilaba, ¿sí? Lo que pasó Claro, en pero realidad... en el medio también pasó que muchos jubilados, o sea, muchas personas se jubilaron sin haber aportado también. Ahí fue también otro de los grandes temitas, y qué sé yo. En lo personal conozco a varios acá por el barrio donde yo vivo, de estas personas que vivieron bien y nunca se calentaron por aportar, y después se jubilaron y hoy en día siguen trabajando. Y un día yo me enojé con uno porque le dije, y él me dice, bueno, pero es mi derecho, pero vos estás trabajando, vos podés aportar incluso ahora también. ¿Por qué tenés que andar cobrando plata de los que trabajan? Y el tipo se recalentó, pero bueno, esa es otra cosa. Pero no, yo me reenojé con esa vez, porque el tipo cobra una jubilación, y encima por discapacidad, porque es un hombre grande, o sea, cobra mucho más y con una jubilación común, digamos, y encima trabaja.
Sí. O sea, se aprovecha de los recursos del Estado, ¿entendés? Que dice, Claro, bueno, te damos ayuda y el tipo se reaprovecha y se aprovechó toda la vida, porque así vivió, ¿entendés? Nunca aportó un peso y después va y se jubila. Así de onda, como muchos hicieron. sí, claro, o sea, bueno, casos particulares, digamos, sí, hay de todas las, de todas las variedades. Yo no los quiero entreverar ni que tampoco nada, se queden más confundidos con esto. Lo que les quería como transmitir era la idea un poco de cómo fue la historia, de qué es lo que pasó, ¿sí? La lógica de pasar del régimen de reparto al régimen individual era que en un primer momento eso iba a ser perjudicial para las cuentas del Estado, pero que en el largo plazo, ¿sí? Mediano y largo plazo, iba a implicar un ahorro, ¿sí? Lo que pasó en realidad es que nunca se pudo esperar hasta ese largo plazo para que eso tuviera el efecto positivo que se esperaba, porque el Estado estaba demasiado en rojo, ¿sí? Y además, otra cosa que también pasó es que en realidad los que se empezaron a jubilar, ¿sí? Con el régimen individual, ¿sí? Porque las administradoras de fondos lo que hacen es recibir esos aportes individuales y ponerlos en el sistema financiero, ¿sí? Para que generen rentabilidad. Y la verdad es que no llegaron a generar la rentabilidad esperada, ¿sí? Entonces los que se empezaron a jubilar con este régimen individual recibían jubilaciones muy bajitas, que en muchos casos no alcanzaban a cubrir las necesidades mínimas, y el Estado tenía que finalmente compensar, ¿sí? para que llegaran a algún nivel mínimo, ¿sí? Por eso es que un poco se hizo y luego se deshizo, ¿está bien? Pero bueno, nada, como les decía, no los quiero complicar con esto, les estaba comentando un poco la historia de algunos cambios importantes que son los que explican, por ejemplo, que veamos acá bueno, que se estaba, que los aportes, las contribuciones al sistema de seguridad social en el 2008 implicaban un 19% y de repente como que pegan un salto hasta el 25%. Bueno, eso es porque se eliminan las AFJP y los aportes de los trabajadores activos vuelven a ir directo al Estado, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo más o si avanzamos un poquito más. Bueno, el ejercicio 8, ¿sí? Ahora vamos al tema de los impuestos directos e indirectos. Nos pregunta cuál es el peso de cada uno de estos grupos de impuestos, ¿sí? Directos e indirectos, en la recaudación tributaria total, ¿sí? Entonces, primero vamos a repasar un poco, esto también está en los videos y en las filminas, pero vamos a repasarlo porque es importante, que tenemos dos tipos de impuestos, ¿sí? Según esta clasificación. Tenemos los impuestos indirectos, ¿sí? Por un lado, que son, a ver, que se lo señalo, ¿sí? Que son todos los impuestos que se cobran, ¿sí? Sobre bienes y servicios. Los terminan pagando los individuos, ¿sí? Los terminamos pagando las personas, pero los pagamos de una forma indirecta, ¿sí? Los pagamos a partir de un consumo. No es un impuesto que se aplique directamente sobre las personas, no es un impuesto que me grave directamente a mí, ¿sí? Sino que en realidad grava el consumo de determinados bienes, y bueno, cuando las personas vamos a comprar o a consumir esos determinados bienes, terminamos pagando este tipo de impuestos, ¿sí? El ejemplo clásico y más sí, más significativo de impuesto indirecto es el IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado. En cambio, los impuestos directos sí los pagan directamente las empresas o los individuos, ¿sí?
Y bueno, y en ese caso, el ejemplo también más típico, más clásico, sería el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a usar los datos que están en el enunciado del TP, ¿sí? En otro de los ejercicios. A ver, que les muestro. Acá tenemos el enunciado. En realidad vamos a usar los datos del ejercicio 12, ¿sí? Que nos habla de, bueno, nos pide distintas cosas sobre un cuadro fiscal que tiene bastante información sobre las cuentas públicas. Para resolver este ejercicio en particular, nos vamos a quedar con esta parte, ¿sí? Con los ingresos tributarios. En particular ahora vamos a mirar para el año 2018, pero bueno, como siempre, si ustedes quieren, lo pueden mirar también para el 2017, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que nos vamos a llevar, digamos, estos datos que tenemos acá, que es la recaudación, ¿sí? Los ingresos del Estado, los ingresos tributarios, y están desagregados cada uno de los impuestos que cobra el Estado, ¿sí? Eso es lo que yo ya tengo acá copiado, ¿sí? Como dice acá, son los datos tomados de otro ejercicio del trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, en realidad que lo vamos a ir haciendo uno por uno con los impuestos, es clasificar qué tipo de impuesto es cada uno, ¿sí? Para después poder sumar, por un lado, todos los impuestos que clasifiquemos como directos, y por el otro lado poder sumar todos los impuestos que clasifiquemos como indirectos y ver cuánto pesa cada uno sobre el total, ¿sí? Es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Cada uno de los impuestos. Nada, los dos primeros, el IVA y ganancias, se los acabo de nombrar como ejemplos, ¿sí? Así que ya sabemos cómo se clasifican. Dijimos que el IVA, ¿sí? Es un impuesto indirecto porque no lo pagamos directamente, sino que lo pagamos al consumir o al comprar algo, ¿sí? En cambio, en el caso del impuesto a las ganancias, dijimos que sí son las personas las que son gravadas directamente, y por eso es que se trata de un impuesto directo, ¿sí? Los aportes y las contribuciones a la seguridad social, que son esos aportes que nos exigen hacer cuando trabajamos, ¿sí? Hay una parte de nuestro sueldo que se nos descuenta y que va justamente como forma de contribución a la seguridad social para las jubilaciones o para distintos beneficios sociales. Un poco de lo que hablábamos recién hace un rato, ¿sí? Y en ese sentido, los aportes y las contribuciones a la seguridad social son un impuesto directo, ¿sí? Después el impuesto a los bienes personales, también, ¿sí? Porque lo tiene que pagar cada persona en función de los bienes que tiene, ¿sí? Y después el resto de los impuestos, ¿sí? Son todos impuestos indirectos, porque gravan a productos o actividades productivas, pero no a las personas ni a las empresas directamente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el impuesto a débitos y créditos, ¿sí? Que es un impuesto que se cobra cuando se realiza alguna transacción en cuenta corriente, ¿sí? Aunque en realidad es un porcentaje bajo, pero bueno, es algo que se cobra por hacer transacciones y operaciones en cuenta corriente, ¿sí? Después tenemos los impuestos internos, ¿sí? Dentro de eso hay varios, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, los impuestos al tabaco o al alcohol, ¿sí? O a determinados productos o actividades productivas. Un poco lo mismo pasa con los combustibles, ¿sí?
Después tenemos lo que se llama derechos de exportación, que ya dijimos, sí, que son las retenciones, que en realidad son las retenciones de dólares que se le hacen a algunos productores o actividades de exportación, ¿sí? Eso también son impuestos indirectos. Y lo mismo pasa con los derechos de importación, ¿sí? Por último, tenemos esta categoría que dice resto tributarios, ¿sí? Que en principio ahí queda todo el resto de los impuestos que se recaudan, ¿sí? Como ven, no es un monto súper significativo, y además no sabemos exactamente qué impuestos contiene, ¿sí? Al llamarse resto tributarios no sabemos bien qué es lo que está ahí adentro, por eso es que no lo clasificamos, ¿sí? Yo les puse esto NA, que quiere decir no aplica, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces para resolver el ejercicio, simplemente es sumar todos los impuestos que clasificamos como impuestos directos, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a estar sumando el total de impuestos directos, ¿sí? O sea, vamos a estar sumando lo que corresponde a ganancias, lo que corresponde a los aportes a la seguridad social y lo que corresponde a bienes personales, ¿sí? Y eso nos da este resultado de acá, ¿sí? 1.194.466. Y después repetimos, ¿sí? Para los impuestos indirectos, ¿sí? Sumamos todos los que clasificamos como impuestos indirectos y eso nos da un total de 1.008.615, ¿sí? Así que por último, en realidad lo último que tenemos que hacer es, para saber cuál es la contribución o la participación de cada tipo de impuesto en la recaudación total, simplemente dividimos el total de los impuestos indirectos que acabamos de hallar sobre el total de la recaudación, multiplicamos por 100 para que nos quede como un porcentaje, ¿sí? Y eso nos da como resultado que los impuestos directos representan un 54% de la recaudación total. En este año particular, ¿no? En el 2018. Pero son proporciones que más o menos se mantienen, ¿sí? Y que los impuestos indirectos representan un 46%, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? A ver, el chat. No, profe. Profe. Sí. No sé si Alexa ibas a... Ah, ¿qué había dicho de los derechos de exportación? Que son... Ahí vuelvo. A ver, el chat. Ah, no tiene micrófono. Ok. No, lo que dije de los derechos de exportación, sí, es que son los que se conocen, sí, o sea, se llaman derechos de exportación, pero se conocen más comúnmente como retenciones, ¿sí? Y que en realidad es por cada por cada volumen exportado, ¿sí? Se retiene un porcentaje, ¿sí? En ese caso, en ese sentido, no son impuestos directos, porque no son sobre las personas ni sobre las empresas, sino que son sobre una actividad productiva que es la exportación, ¿sí? Por eso es que se clasifican como impuestos indirectos. Y bueno, ya había dicho que un poco lo mismo sucede con los derechos de importación, ¿sí? No sé si ahí quedó claro, Alexa. Ahí está. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 9 que pregunta cuáles son los principales componentes del gasto corriente, ¿sí? Y ahora retomamos un poco lo que habíamos visto al comienzo de la clase, ¿sí? Si se acuerdan cuando empezamos con el ejercicio 5, habíamos visto que el gasto corriente incluye erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, gastos por el pago de intereses por deudas y préstamos y transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios, ¿sí?
Y acá tenemos el detalle, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de algunos puntos importantes. Los gastos corrientes del Estado incluyen gastos de consumo y operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en remuneraciones tenemos, no sé, cuando el Estado le paga el salario a los enfermeros, a los médicos, ¿sí? También tenemos cuando el Estado compra bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, cuando compra vacunas, ahora en este contexto, eso entra dentro de este gasto, ¿sí? Después, en el punto rentas de la propiedad, ¿sí? Lo que tenemos es el pago de intereses de deuda que paga el sector público, ¿sí? Y lo que es importante en este caso es que se acuerden, ¿sí? Que en general en los datos, ¿sí? Sobre todo si ustedes van a mirar los datos, el archivo de Excel que se descargan de la página del Ministerio de Economía, lo que es importante que sepan es que los intereses de deuda que paga el Estado aparecen con el nombre de rentas de la propiedad, ¿sí? O sea, a veces pueden aparecer como intereses, por ahí en algún ejercicio de los que nosotros les planteamos, pero si no, aparecen como rentas de la propiedad, ¿sí? O sea, lo que es importante es que ustedes puedan identificar, ¿sí? Que si se les se les plantea un ejercicio y el dato dice rentas de la propiedad, ustedes tienen que poder identificar, poder interpretar que esos son los intereses de deuda que está pagando el Estado, ¿sí? Después tenemos prestaciones de la seguridad social, ¿sí? Ahí tenemos las jubilaciones, la AUH, o sea, la asignación universal por hijo, entre otras. ¿Sí? Luego tenemos otros gastos corrientes y transferencias corrientes, ¿sí? Y ahí encontramos los subsidios económicos, ¿sí? Principalmente al sector de energía y al transporte. También tenemos las transferencias, ¿sí? A las universidades nacionales, y también las transferencias, ¿sí? Desde el gobierno nacional hacia las provincias, ¿sí? Hacia los gobiernos provinciales. Y por último, tenemos el déficit operativo de empresas públicas, ¿sí? Todo esto, todo este detalle, digamos, no es necesario que lo sepan así con tanto detalle, ¿sí? Pero sí hay algunas cosas importantes. Tienen que tener alguna idea de qué es lo que se incluyen dentro de los gastos corrientes del Estado, ¿sí? Pago de sueldos, compra de bienes, pago de jubilaciones, subsidios, ¿sí? También tienen que tener claro, que lo hablamos al principio en el ejercicio 5, cuáles son las diferencias entre los gastos corrientes y los gastos de capital, ¿sí? Los gastos de capital vinculados a la inversión, ¿sí? Al incremento de activos del Estado, los gastos corrientes más operativos, ¿sí? Más justamente que corresponden con el periodo corriente. Y también lo otro que es bien importante es que ustedes sepan que dentro de los gastos corrientes se incluyen ¿sí? Los gastos, ¿sí? Los pagos de intereses por la deuda pública, ¿sí? Que aparecen dentro de este rubro que en general puede aparecer con este nombre de rentas de la propiedad, ¿sí? No sé si hay dudas o sigo. El ejercicio 10 ¿sí? Nos pide graficar la evolución del resultado económico. En realidad vamos a usarlo un poco como excusa para repasar qué es el resultado económico del sector público, ¿sí? Que es algo bien importante que ustedes tienen que poder calcular, que saber calcular. ¿Sí? El resultado económico del sector público se obtiene como la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes, ¿sí? Cuando es positivo,
O sea, cuando los ingresos corrientes del Estado son mayores a los gastos corrientes, eso nos da un resultado económico positivo y en ese caso hablamos de un ahorro o de un superávit, ¿sí? Cuando es negativo, ¿sí? O sea, cuando los gastos corrientes superan a los ingresos corrientes, nos va a dar un resultado negativo y en ese caso hablamos de un desahorro, ¿sí? O de un déficit. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Tienen que saber esta definición, que el resultado económico es la diferencia, ¿sí? La resta entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. ¿Está bien? Y acá simplemente tenemos el gráfico, ¿sí? Y les puse acá abajo de dónde, de dónde sacar los datos, dónde encuentran los datos. Como ven, en los últimos años, ¿sí? El resultado económico ha sido negativo. Eso quiere decir que ha habido un déficit o un desahorro, ¿sí? Y que los gastos corrientes han superado a los ingresos corrientes, ¿sí? En lo que veíamos recién. Cuando el resultado es negativo, hablamos de un desahorro o de un déficit, y eso quiere decir que los gastos han sido mayores que los ingresos corrientes, ¿sí? También tienen que saber interpretar ese tipo de resultados, ¿sí? Bueno, el ejercicio 11 nos pregunta cuánto representa el gasto público de las provincias como porcentaje del PBI para la República Argentina en los últimos 5 años, ¿sí? Y ahora una aclaración que igual también está en los videos, ¿sí? Y en las filminas de conceptos, pero bueno, también es algo que vamos a aprovechar para retomar ahora, ¿sí? ¿Eso es la coparticipación federal, profe? ¿Se refiere a eso? Ahí vamos, ¿sí? Hasta Está bien. ahora nosotros hemos estado hablando de el Estado, yo les estuve diciendo el Estado, el sector público, ¿sí? Como si fuera una sola cosa, ¿sí? Pero lo que hay que aclarar es que hay varios niveles, ¿sí? A los que nos podemos estar refiriendo. Y en realidad vamos a aprovechar para usar esto como una excusa para repasar un poco cómo es el organigrama, ¿sí? Cómo está organizado el sector público argentino, ¿sí? El sector público argentino comprende la totalidad, ¿sí? Todas las instituciones estatales, ¿sí? Y se divide, por un lado, en sector público nacional, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, gobierno nacional, y por otro lado tenemos el sector público provincial y el municipal, ¿sí? En el caso de este ejercicio en particular, nos está preguntando por el sector público provincial, ¿sí? Pero como les decía, vamos a aprovechar para repasar un poco esto, ¿sí? A su vez, el sector público nacional, ¿sí? Se abre, ¿sí? En el sector público financiero, que incluye, ¿viste? A los bancos que componen este sector, el Banco Central, el Banco de la Nación, el Banco Hipotecario. Y por otro lado tenemos el sector público no financiero, ¿sí? Que a su vez también se va a abrir una nueva apertura, ¿sí? En administración nacional, empresas del Estado, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, no sé, Aerolíneas Argentinas, y fondos fiduciarios del Estado Nacional, ¿sí? Em, un fondo fiduciario, como para decirlo sencillo, sería cuando se entrega la administración de un conjunto de bienes, la administración de un fondo, ¿sí? A un administrador con un fin o con un objetivo específico, ¿sí? Bueno, y a su vez la administración nacional, ¿sí? Se abre también en administración central, ¿sí? Ahí tenemos el Profe, poder ejecutivo, sí. fondos fiduciarios sería como por ejemplo lo que pasó con el tema de las viviendas. ¿Cómo Em, se llama? El Progresar, creo que.
La verdad, no sé, no sé. Entiendo que no, pero la verdad que no lo sé. No, porque me acuerdo que para admin pública tuve que hacer un trabajo práctico sobre lo que era el PRSAR y hablaba sobre los fondos fiduciarios. No sé si eran nacionales o de algún banco en especial. Podría ser en realidad, sí, podría ser. No sé, me fijo para la próxima, en realidad, nada, por curiosidad. La verdad no lo sé, Gracias. no te quiero decir ni sí ni no, porque no estoy segura. Bueno, y entonces como les venía diciendo, tenemos la Administración Nacional, que a su vez se abre en Administración Central, ¿sí? Ahí tenemos el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Después tenemos organismos descentralizados, ¿sí? Un ejemplo podría ser el INDEC, por ejemplo, ¿sí? El Instituto de Estadísticas y Censos, y después instituciones de la seguridad social como la ANSES, ¿sí? Bueno, ese es más o menos el organigrama, ¿sí? A grandes rasgos del sector público argentino. El ejercicio lo que nos pregunta es específicamente por el gasto público de las provincias, ¿sí? Acá tienen de dónde salen los datos y ya tienen acá el resultado, ¿sí? Teníamos que calcular el gasto público de las provincias como porcentaje del PBI, ¿sí? Como porcentaje del Producto Bruto Interno. Igualmente tampoco interesa por ahí tanto analizar estos datos, sino simplemente nada, aprovechamos el ejercicio como una excusa para hablar de esto, ¿no? Y que ustedes tengan claro que cuando hablamos del Estado, ¿sí? O del sector público, en economía, ¿sí? Hay distintos niveles a los que nos podemos estar refiriendo y que hay que tratar de ser lo más específico posible, ¿sí? Bueno, y el ejercicio 12, sí, que era el que veíamos hace un rato el cuadro, que lo usamos parte del cuadro para resolver otro ejercicio, nos presenta un cuadro bastante extenso, sí, con mucha información, sí, para 2017 y 2018, de los ingresos, los gastos del Estado, los resultados, los distintos resultados, ¿sí? Acá tenemos parte de los datos, ¿sí? Les dividí el cuadro en dos partes porque es muy largo, ¿sí? Si no se veía nada. En esta primera parte tenemos los ingresos del sector público, ¿sí? Y en esta segunda parte del cuadro tenemos los gastos y los resultados del sector público, ¿sí? Entonces, el inciso A, ¿sí? Tiene varios incisos este ejercicio, nos pregunta cómo fue el crecimiento de los ingresos totales respecto al gasto primario, ¿sí? Entonces, acá yo ya me quedé de todas las filas del cuadro del ejercicio, me quedé directamente con las filas de los ingresos totales del Estado, los gastos primarios y el resultado primario, ¿sí? Esto es importante. El gasto primario, ¿sí? Es el gasto total, pero descontados los intereses de deuda. ¿Está bien? Y entonces, el resultado primario, ¿sí? Es el que obtenemos al restarle a los ingresos totales, ¿sí? Los gastos primarios. Esto es lo que dice acá, ¿sí? Que el resultado primario es igual a la fila A menos la fila B. ¿Sí? Y lo que vemos al analizar la evolución, ¿sí? Que preguntaba cómo fue el crecimiento, lo que vemos es una mejora en el resultado primario, ¿sí?
vean que el déficit en el año 2017 era de, bueno, 404.000, creo que estos datos están en millones de pesos, y en el año 2018 el déficit es menor, ¿sí? Es de casi 339.000, ¿sí? ¿A qué se debe esta mejora entre el 2017 y el 2018 del resultado primario? Bueno, a que el crecimiento de los ingresos totales fue mayor al crecimiento, ¿sí?, de los gastos primarios. Ahora, lo que también es importante que tengamos claro, ¿sí?, es por qué nos puede interesar analizar el resultado primario, ¿sí? ¿Por qué nos puede interesar analizar el resultado sin el pago de intereses, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna idea. También estaba la respuesta en los videos, ¿sí? Pero bueno, también lo podemos pensar juntos, ¿sí? ¿Por qué estaría bueno saber cuál es el resultado primario del sector público? ¿Nadie se anima? Gasto corriente. Sí, pero, o sea, lo que, a ver, por ahí reformulo la pregunta. Profe, porque Porque la esto deuda es, puede ser que viene acarreando de gobiernos anteriores y por ahí se quiere evaluar cómo exacto, funcionó el gobierno actual. sí, exacto, es eso. Lo que dijo Enzo, ¿no? O sea, la idea en realidad es que tenemos, por un lado, los ingresos totales, ¿sí? Todo lo que ingresa a las cuentas fiscales del Estado, ¿sí? Por otro lado, tenemos los gastos, pero en este caso gastos primarios. Los gastos primarios son iguales a los gastos totales menos los intereses de deuda que paga el sector público. ¿Sí? Cuando hacemos los ingresos totales menos los gastos primarios, nos da el resultado primario. ¿Por qué nos interesa mirar el resultado primario? ¿Por qué no mirar directamente el resultado total, que ahora vamos a ver que se llama resultado financiero? ¿Por qué nos interesaría conocer el resultado primario? Bueno, porque podemos querer saber cuál es el resultado del gobierno respecto a sus decisiones, ¿sí? A las políticas actuales. En general, cuando se pagan intereses, ¿sí?, se están pagando intereses por deudas que fueron contraídas en años anteriores, ¿sí? Por eso es que se hace este ajuste, ¿sí?, para no considerar dentro de los gastos el pago de intereses, porque es algo sobre lo que el gobierno no tiene control, ¿sí? Son compromisos que fueron contraídos con anterioridad y que no se pueden manejar, ¿está bien? Por eso es que es importante, y por eso es que muchas veces seguramente han oído hablar del déficit primario, ¿sí? O bueno, del superávit primario, eventualmente, y de los gastos primarios, ¿sí? Es una de los indicadores que más se comenta, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso de descontar los intereses que paga el Estado? Bueno, porque es algo sobre lo que el gobierno actual no tiene mucha capacidad de manejo, ¿sí? No tiene mucha decisión. Responde a compromisos, ¿sí?, que se contrajeron anteriormente y que están fuera del control de las políticas actuales, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro, Sí, profe. ¿sí? Bueno, perfecto. Y el inciso A del ejercicio también nos preguntaba qué pasa con relación al gasto total. ¿Sí? En ese caso, entonces, lo que hacemos es al gasto primario, ¿sí?, que era el que estábamos mirando recién, que aparecía acá en la fila B, ¿sí? O sea, a este gasto primario le sumamos justamente los intereses, ¿sí?, intereses netos, pero bueno, en realidad en países como el nuestro, ¿sí?,
lo que interesa más es el pago de intereses, ¿sí? Porque Argentina no cobra muchos intereses por deuda pública, ¿sí? Más bien paga. Entonces, bueno, sumamos los gastos primarios más los intereses y eso nos da los gastos totales, ¿sí? Porque habíamos dicho que justamente el gasto primario era el gasto total menos los intereses. ¿Está bien? Una vez que tenemos los gastos totales, cuando comparamos los ingresos totales con los gastos totales, o sea, cuando a los ingresos totales le restamos los gastos totales, lo que obtenemos es el resultado total, si quieren, o que en realidad se llama resultado financiero, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto hace un par de ejercicios cuál era el resultado económico, ¿se acuerdan? Esto es algo bien importante, ¿sí? Tienen que saber cuál es el resultado económico, cuál es el resultado financiero o total y cuál es el resultado primario, ¿sí? Esto es clave para el parcial. El resultado económico, ¿se acuerdan cuál era? Lo vimos en el ejercicio 10, creo. Los totales menos los primarios, que eran los intereses de las deudas, o sea, menos los intereses de la deuda era. No, Ingresos corrientes menos gastos corrientes. Claro, exacto. Sí, lo que dijeron al principio, que no alcancé a ver quién fue, ingresos totales menos gastos primarios, ese es el resultado primario, ¿sí? Eso es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, ingresos totales menos gastos primarios es el resultado primario. Ingresos totales menos gastos totales es el resultado total o financiero, ¿sí? Y en cambio, voy a volver porque esto es realmente importante. Acá. El resultado económico es los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que los otros son los ingresos totales. Los ingresos totales son los ingresos corrientes más los ingresos de capital. Y los gastos totales son los gastos corrientes más los gastos de capital, ¿sí? Cuando nos quedamos solo con ingresos y gastos corrientes, tenemos el resultado económico. Cuando nos quedamos con los ingresos y gastos totales, tenemos el resultado financiero. Y cuando a los gastos les restamos los intereses de deuda que paga el sector público, tenemos el resultado primario, ¿sí? Esas tres ecuaciones, estudienla y después si hay preguntas, en todo caso retomamos, ¿sí? Pero es algo bien importante. Bueno, entonces estábamos viendo en este caso, ¿sí? la segunda parte de este inciso que decía cómo fue el crecimiento de los ingresos totales. Primero decía respecto al gasto primario y después decía como respecto al gasto total, ¿sí? Y en ese caso, lo que vemos al calcular el resultado financiero es que empeoró, ¿sí? Porque el déficit, el resultado financiero, tanto en 2017 como en 2018 es negativo, ¿sí? O sea que hay un déficit. Pero bueno, el déficit en el 2017 era de 629.000, ¿sí? De vuelta millones de pesos, ¿no? Y en el 2018 el déficit es más grande, ¿sí? Es de alrededor de 728.000, o sea que empeoró el resultado financiero, hubo un aumento del déficit, ¿sí? Financiero del sector público. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que el crecimiento de los ingresos totales, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, ¿sí? Este valor, 602.000, fue menor, ¿sí? No alcanzó para compensar el crecimiento de los gastos totales, ¿sí? Que es este valor de acá, 701.355, ¿sí? O sea que por un lado vimos que el resultado primario mejoró, si bien sigue siendo deficitario el resultado primario, el déficit es menor, pero el resultado financiero empeoró. No solo sigue siendo deficitario, sino que el déficit es mayor.
la diferencia entre uno y otro tiene que ver con los intereses, ¿sí? Que claramente aumentaron, ¿sí? Entre el 2017 y el 2018. ¿Está bien? Si hay dudas, me dicen, porque esto es súper importante que lo tengan bien claro, ¿sí? De vuelta, resultado económico, resultado financiero, resultado primario, resultado económico que sale de la diferencia, la resta entre ingresos y gastos corrientes, ¿sí? Cuando a ingresos corrientes le sumamos ingresos de capital, tenemos ingresos totales. A gastos corrientes le sumamos gastos de capital, tenemos gastos totales. La diferencia entre ingresos totales y gastos totales nos da el resultado financiero, ¿sí? Y cuando a los gastos le restamos los intereses que paga el sector público por concepto de deuda, nos quedan los gastos primarios, ¿sí? Cuando hacemos ingresos menos gastos primarios, nos da el resultado primario. ¿Está bien? Esto de vuelta después lo repasan bien porque es algo, es algo importante, ¿sí? Después el inciso B, ¿sí? Nos dice cuáles son los 3 impuestos que más participación tienen en el total de recursos, ¿sí? En 2018, calcule dichas participaciones, ¿sí? Para calcular la participación de cada impuesto, estos son los mismos datos que usamos hoy para el otro ejercicio, ¿sí? donde clasificamos a los impuestos en directos e indirectos. Para calcular la participación de cada impuesto en el total es bastante sencillo, ¿sí? Simplemente dividimos la recaudación, por ejemplo, del IVA, sobre el total de la recaudación tributaria, ¿sí? O sea, hacemos 495.578 dividido 2.316.529, multiplicamos por 100, ¿sí? Y eso nos da que la participación del IVA es del 21,4% en el total de la recaudación tributaria, ¿sí? Y nos preguntaba cuáles son los 3 impuestos con mayor peso o mayor participación. Bueno, son el IVA, ganancias y los aportes a la seguridad, aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Esos son los 3 impuestos que tienen mayor participación, ¿sí? Que contribuyen más al total de la recaudación tributaria del Estado, ¿sí? El inciso C es un poco parecido al inciso B, pero en este caso lo que nos pregunta es cuál es el concepto con mayor participación, ¿sí? Con mayor peso dentro de los gastos primarios corrientes, ¿sí? Como son gastos primarios corrientes, ¿qué es lo que no vamos a encontrar acá? ¿Nadie? Interés de deuda. Claro, los intereses, exacto. Perdón. Eso es importante que lo tengan claro, ¿sí? Siempre que estamos hablando de resultado primario, gasto primario, excluye, ¿sí? Los intereses de deuda. ¿Está bien? Bueno, hacemos la participación, calculamos la participación, igual que como hicimos hoy, ¿sí? Por ejemplo, para las prestaciones sociales, vamos a hacer este valor de acá, 1.664.987, dividido el total de los gastos corrientes primarios, y vamos a multiplicar por 100 para que nos quede expresado como un porcentaje, ¿sí? Y vamos a hacer eso para todos los rubros que componen el gasto corriente primario, ¿sí? Al hacer eso, lo que vemos es que el rubro que tiene más peso dentro de los gastos corrientes son las prestaciones sociales, ¿sí? Después le sigue gastos de funcionamiento y otros, y subsidios económicos. ¿Está bien? Y
por último, ¿sí? Para cerrar el ejercicio 12, vamos a pasar al inciso D, que nos pide evaluar, primero en términos nominales, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, cómo evolucionó el resultado primario y el resultado financiero, ¿sí? Esto ya lo vimos porque lo comentamos en el primer inciso del ejercicio, ¿sí? En la parte A, el ejercicio 12A empezaba un poco preguntándonos esto, qué había pasado con el resultado primario y con el resultado financiero, ¿sí? Lo que vimos, que ya lo comentamos, es que el resultado primario mejoró, ¿sí? Porque es menor el déficit del 2018, el déficit del 2018 es más chico respecto al déficit del 2017, y vimos que el resultado financiero empeoró porque el déficit del 2018 es mayor que el del 2017, ¿sí? Lo otro interesante que nos pide el ejercicio es ver qué pasó, ¿sí? con la evolución del resultado primario y del resultado financiero, pero en términos reales, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ¿sí? Hemos visto a lo largo de todos los trabajos prácticos cómo pasamos de valores nominales a valores reales, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que tenemos que hacer para pasar de valores corrientes o nominales a valores constantes o reales? ¿No? A ver, el chat. Deflactar, exacto, sí. Muy bien, como dice Alexa. Bueno, para llevar algo de valores nominales, ¿sí? a valores reales, lo que hacemos es deflactar. O sea, tomar los valores nominales y dividirlos por un índice de precios, ¿sí? Este ejercicio en particular nos daba en ese cuadro grande, ¿sí? Con muchos datos fiscales que venían en el enunciado, el IPI, ¿sí? El índice de precios implícitos, ¿se acuerdan? Que también ya lo hemos visto, con base en el año 2004, ¿sí? Nos da los valores para los 2 años, ¿sí? Entonces, para deflactar, ¿sí? Lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso del resultado primario del año 2018, tomamos el valor nominal, ¿sí? Que es este de acá, menos 338.987, lo dividimos por el índice de precios, ¿sí? Que es 2.159, multiplicamos por 100, ¿sí? Y eso nos da que el resultado primario en el año 2018, pero expresado a precios constantes del año 2004, ¿sí? Porque es la base del índice por el que estamos dividiendo, ¿sí? El IPI tiene base 2004, o sea que al deflactarlo de esta forma y multiplicar por 100, estamos llevando todo a pesos constantes del año 2004, ¿se acuerdan? Bueno, nos da que entonces el resultado primario en ese caso es de menos 15.701, ¿sí? Y lo que vemos en este caso, ¿sí? Cuando analizamos la evolución entre el 2017 y el 2018 de el resultado primario y del resultado financiero, pero en valores reales, ¿sí? En valores constantes, es que en ese caso hubo una mejora, ¿sí? De los resultados, de los dos resultados, ¿sí? Ya que se redujeron los dos déficits. Si se fijan, en el 2017 este déficit era de 27.891 y el déficit en el 2018 es menor, ¿sí? Sigue siendo deficitario, pero es un déficit más chico. Y lo mismo pasa con el resultado financiero, ¿sí? Que en términos nominales el resultado financiero empeoraba, pero en términos reales no, ¿sí? Porque tenemos un déficit de 43.413 y en este caso tenemos un déficit menor, ¿sí? De 33.716, ¿sí?
No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿O estamos bien? Muy bien, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Y el trabajo práctico tiene un ejercicio 13, ¿sí? Que es bastante largo y que en principio no lo vamos a ver, ¿sí? Porque no es el típico ejercicio que nosotros les podamos llegar a tomar en el parcial, ni nada parecido, ¿sí? Igualmente, por supuesto, si ustedes quieren o si les interesa en particular alguno de las situaciones, ¿sí?, que plantea el ejercicio, la podemos charlar, la podemos discutir, ¿sí? Pero de vuelta no es un ejercicio que sea del estilo de los ejercicios del parcial, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, si están interesados lo podemos charlar. Lo que plantea en realidad es que se haga un análisis de cómo repercuten, ¿sí? O cómo repercutirían cada una de las siguientes situaciones en el saldo del sector público, ¿sí? Y nos plantea una lista muy larga de situaciones, no sé, una reducción en la alícuota del IVA, un aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, incremento de la AUH, reducción de los aportes patronales, ¿sí? Si ustedes, de vuelta, si quieren, lo miran, ¿sí? Con más, lo podemos charlar ahora, o si quieren lo piensan un poco, lo miran y me escriben, o lo vemos al comienzo de la clase del lunes que viene, ¿sí? Como prefieran, pueden escribir también, bueno, como les digo siempre, en el foro, me pueden mandar mail, me pueden mandar mensaje por AU24, como les quede más cómodo, ¿sí? Bueno, creo que sería todo esto con respecto al trabajo práctico de fiscal, ¿sí? Les voy a insistir de vuelta que traten de mirar los videos, de ver todas las cosas que fuimos mencionando como importantes, de fijarse, ¿sí? Para ver si tienen dudas, para poder verlas con tiempo. Igual todavía nos quedan 2 clases antes del parcial, pero una de esas clases se la tenemos que dedicar al TP de mercado de trabajo, ¿sí? Pero bueno, podemos también usar algún pedacito si quedaron dudas de este tema. Y bueno, yo durante la semana, voy a tratar de que sea mañana o a más tardar el miércoles, les voy a subir también para que ya puedan ir adelantando algunos videos, ¿sí? Con algunos ejercicios del TP6, del TP de mercado de trabajo, y les voy a subir también las filminas de conceptos, ¿sí? Así la clase que viene ya tenemos una base sobre la que trabajar y avanzamos un poquito más. Avanzamos rápido, ¿sí? Igual que hoy, que hicimos una clase corta, porque nada, en los videos tenían todas las explicaciones conceptuales y ya tenían varios ejercicios resueltos. ¿Sí? No sé si alguno... Profe, ¿de este tema sube autoevaluación? La verdad que no lo armé, pero si a ustedes les sirve y les parece que suma, sí, les Sí, puedo... porfa. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, bueno. siempre suma. Sí, Muchísimo. bueno, sí, autoevaluación de fiscal. Bueno, sí, veo si se las armo para mañana o bueno, o en todo caso en estos días, ¿sí? A más tardar miércoles o jueves, les armo la autoevaluación, ¿sí? Y acuérdense que tienen la de monetario, ¿sí? La de el mercado monetario y financiero del TP4, ¿sí? Los que no lo han hecho todavía traten de hacerlo, así después en la clase de dudas también sabemos qué puntos están más flojos. Y siempre que ustedes, mientras vayan estudiando, vayan
haciendo las autoevaluaciones, vayan resolviendo ejercicios y tengan dudas, me pueden ir escribiendo, ¿sí? No esperen a la clase de dudas para sacarse todas las preguntas, porque por ahí, además esta vez vamos a tener la clase el lunes y el parcial es el miércoles, ¿sí? O sea que no va a haber mucho tiempo entre la clase y el parcial, ¿sí? Así que traten de ir mandándome preguntas. Bueno, nada más. Si no tienen ninguna pregunta, nos despedimos y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Mañana les subo la grabación y la filmina. Sí. Una pregunta sobre la autoevaluación, la primera parte que era la de... no me acuerdo exactamente, pero el tema era que como estaba con inflación, había que dividir la inflación. O sea, me quedé un rato mirándolo y lo saqué. El tema es que me dio un poco de confusión. A ver, un segundito que lo abro. Bueno. A ver, yo no sé, ¿vos podés compartir pantalla o yo te tengo que habilitar? Si no lo abro yo desde... Sí, o si no te digo cómo es, porque es sencilla. Dale spread nomás. Yo Dale spread con porque no me acuerdo qué era lo que preguntaba, pero a ver, dame un segundo. Te da la activa, la pasiva, y hay que sacar el spread, pero con una inflación. Entonces el truco estaba que había que sacarla, había que el descontar spread la inflación, real, obviamente. ¿no? Claro, exactamente, el spread real. Ok, sí. Sí, a ver, vamos a verlo. Un segundo. Entonces ahí me confundió porque, claro, era dividido 1,6. El tema es que me confundió si era dividido 1,6 o 1,4. Está así, no me acuerdo. Yo también tuve problemas. Ok, bueno, aprovechemos entonces que y te hago una preguntita administrativa. terminamos temprano con esto y lo vamos a ver. Sí, decime mientras voy abriendo esto. Yo te escribí hoy porque a mí no me aparecía el video que me pasaste. Ah, sí. No sé si los demás. Archivos, sí. Los archivos tampoco me aparecen. No sé si es a mí solo o al resto. ¿Pero después pudiste acceder o no? Sí, el video que me pasaste sí. Al video sí. Pero por ejemplo, la clase, el PDF de hoy, ¿lo subiste? Porque si lo subiste... No, el de hoy no. Lo voy a subir mañana junto con la grabación. Lo que le subí, o sea, acá en las carpetas, ¿ves? Esta es estamos en el aula, en el aula virtual, estamos en mi sección, digamos, ¿sí? Acá dentro de la carpeta, por ejemplo, de TP4, acá tenían, a ver, tenían las filminas, ¿sí? Bueno, el enunciado del trabajo práctico, las filminas de conceptos, las filminas de las dos clases, y acá viste que dice links para descargar los videos. Ah, no lo había visto, perdón. Ok, Perdón, gracias. no pasa nada, no pasa nada. Igual esto es para monetario. Vos me estás preguntando de fiscal, en realidad. Pero bueno, lo mismo, o sea, en la carpeta que se llame TP5, debería estar, a ver por las dudas, igual vamos a chequearlo. En la carpeta que se llama TP5 está, sí, también el enunciado. Estas son las filminas de conceptos, las filminas de los ejercicios 1 a 4, y acá están los links para que se descarguen los videos. No les pongo directamente los videos porque no me permite por el tamaño, digamos, por eso siempre les pongo así los links, para que ustedes vayan directamente al Drive. Bueno, y vamos a ver la autoevaluación de monetario, porque yo así de memoria no me acuerdo nada de los números que me estás diciendo, pero sí me acuerdo que había un ejercicio del spread real. A ver, previsualizar. No es este. No sé si ya que quieren aprovechamos, vamos viendo. No sé si con este alguno tuvo algún problema. No. Después, a ver, el próximo. Tenían que calcular los agregados M1 y M2. Después, fíjense que siempre los ejercicios del parcial por ahí son un poquito más complicados, ¿sí? Acá, no sé, les damos todo y tienen que calcular el M1 y el M2,
por ahí en los del parcial, al revés, tienen que a partir del M1 y el M2 despejar, ¿sí? Pero bueno, las fórmulas son las mismas. Este era para que calcularan el multiplicador monetario, ¿sí? Acá había una pequeña trampita, no sé, pero bueno, digo, este dato no había que usarlo, digamos, es un dato que sobra, que no hace falta, ¿sí? Para calcular el multiplicador monetario, simplemente necesitaban saber el coeficiente de encaje, ¿sí? Que es el coeficiente de reserva sobre depósitos, y el coeficiente de efectivo en poder del público, ¿sí? Circulante sobre depósitos, que es ese C minúscula o C chiquita, ¿sí? Este dato sobraba, digamos, Sí, sí. era como un truquito. Y después, supongo que el último es el del spread. Sí, acá. En base a los siguientes datos calcule, o sea, lo importante es que pide el spread real entre la tasa de interés activa y pasiva. Si pidiera el spread nominal, es bien sencillo, ¿sí? Es la tasa de interés. La activa es la de créditos personales, 55%. La tasa de interés pasiva es la de depósitos a plazo fijo, en este caso, 20%. O sea que el spread nominal es la resta, ¿sí? 35. ¿Está bien? Ahora, para calcular el spread real, habíamos hecho un ejercicio juntos, ¿sí? Denme un minuto que voy a abrir la fórmula porque si no les voy a hablar así como en el aire y... acá. Para calcular el spread real, lo primero que tienen que hacer es aplicar la ecuación de Fisher, ¿sí? Para calcular la tasa de interés real activa. Después aplicar la ecuación de Fisher de vuelta para calcular la tasa de interés real acá, pasiva. Y una vez que tienen la tasa de interés real activa y pasiva, simplemente hacen la resta, ¿sí? Entonces, Yo bueno, hice distinto. claro. Yo saqué la diferencia y le di la inflación y me dio. Pero te dio el resultado correcto, menos Sí. 28%. Los números eran otros, pero sí. Ah, a ver, ahora lo vemos. O sea, lo que tienen que hacer es, la tasa real activa, 55% es la nominal y la inflación es 25%, ¿sí? Entonces, venimos acá y aplican esta ecuación. No sé cómo se... Bueno, les quiero señalar solo esta parte. Aplican esta ecuación de acá, ¿sí? Sería 1,55, ¿sí? 1 más 0,55 y la inflación que dijimos que era 25. Sería 1,55 dividido 1,25 y a ese cociente le restan 1, ¿sí? Eso Claro, les va a bien. dar la tasa de interés real activa. ¿Está bien? Para la pasiva hacen exactamente lo mismo, ¿sí? La tasa, lo único que en lugar de tomar la nominal activa, toman la nominal pasiva, ¿sí? Entonces en ese caso sería 1,20, ¿sí? 1 más 0,20 dividido 1,25 y a ese cociente, o sea 1,2 dividido, hacen primero 1,2 dividido 1,25. A ese cociente le restan 1 y eso es la tasa de interés real pasiva. ¿Sí? Una vez que tenían la real activa y la real pasiva, lo que hacen es restarlas. ¿Sí? Si yo no me acuerdo mal, había uno de los ejercicios que hicimos, que es como el más parecido, creo que era igual de hecho. A ver. No, pero no era esta clase, sino la otra. Acá, perdón. Claro, la segunda parte. Había uno de los ejercicios, acá.
tenían que hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho para resolver el ejercicio 5 del TP monetario, ¿sí? O sea, bueno, el spread nominal en este caso no se los pedía, pero bueno, es muy sencillo, simplemente una resta. Y después para el spread real iban siguiendo estos pasos, ¿sí? Primero la real activa y después la real pasiva. Nada, simplemente, bueno, estos son otros valores, ¿no? Pero era eso lo que tenían que hacer, ¿sí? Primero está la real activa, después la real pasiva, y una vez que ya tenían las dos tasas de interés reales, simplemente hacían la resta entre una y otra. Creo Perfecto, profe. tener la idea, pero a ver si puedo desde acá verlo, quedaba 28 o algo así, pero bueno, si me decís que había otros números, también puede ser, porque sí, daba 28. en estos números por lo menos daba 28. Sí. Ok. Sí. Y a ver qué me están escribiendo en el chat. Dice, profe, yo lo había hecho con un 100 multiplicando al final, porque lo habías expresado como porcentaje. Bueno, claro, en realidad, a ver, denme un minuto porque para hacerles, espérenme un segundito, que hacemos la cuenta porque así lo vemos, ¿sí? O sea, en realidad dijimos que era, ¿cómo era la activa? Nominal activa, 55, ¿no? 55, 20, 25 creo que era. Bien, 55, 20 y la inflación 25. Creo que sí. Bien, entonces, para la real activa, claro, lo que dice acá, lo que me preguntaban en el chat, es esto de si dividir por 100 o no. Claro, yo en realidad cuando les digo 1,55 es 1 más 55 dividido 100, ¿sí? O sea, en realidad en un primer momento ustedes podrían hacer esto dividido 100, ¿está bien? Entonces, para hacer la tasa real activa les queda 1 más i y 1 más pi, que es la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, 1 más la activa y la tasa de inflación, o sea, 1 más la tasa de inflación, ¿sí? Hacemos este cociente, 1 más i dividido 1 más pi, 1 más i dividido 1 más pi, y a este cociente le restamos 1, ¿sí? Eso nos da 24, y si queremos lo multiplicamos por 100 para que nos quede que en realidad la tasa de interés real activa es 24%, ¿sí? Perfecto lo que me preguntaban ahí. Después hacemos lo mismo con la real pasiva, ¿sí? 1 más i y 1 más pi, pero en este caso la i va a ser la nominal pasiva y 1 más pi es igual, ¿sí? Es 1,25. Y hacemos esto, el cociente le restamos 1 y también podemos, fíjense, multiplicar por 100, ¿sí? Entonces nos queda 24 y menos 4. Entonces, el spread es la tasa real activa menos, es un número negativo, por eso es como que menos, al final se lo estamos sumando, menos la real pasiva, y nos da 28%, ¿sí? O sea, lo de multiplicar o no por 100, nada, es esto, tienen que tratar de ser cuidadosos, ¿sí? Como a ustedes les quede más cómodo, quizás les conviene siempre primero empezar dividiendo todos los valores que les damos por 100 y después trabajar, y al final, ¿sí? En realidad si nosotros no hubiéramos multiplicado acá, lo dejábamos así, tampoco multiplicábamos acá, nos quedaba 0,24 menos 0,04, el resultado era 0,28. Podés hacerlo, trabajar así y multiplicar por 100 recién al final de todo, ¿sí? Es equivalente.
O bueno, directamente saber que 0,28 es equivalente a 28%. Era eso, ¿sí? De vuelta, era idéntico al ejercicio 5 del TP4. ¿Sí? Este ejercicio repásenlo, ¿sí? También repasen cómo calcular el multiplicador monetario y los agregados, ¿sí? De vuelta, no solo cómo llegar al M1, sino a partir del M1 y la base monetaria, cómo llegar a los depósitos a la vista, por ejemplo, ¿sí? O cosas así. Y bueno, creo que eso era lo más relevante del trabajo práctico, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. Bueno, ahora sí, si no hay más dudas, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Que tengan buena semana y cualquier cosa me escriben. Gracias, buena semana. Chao, chao, hasta luego.